Apuesta por el papel en tiempos de digitalización, por los creadores locales y por la ilustración. Nos vamos a conocer a Editorial Bulubú, un proyecto que ya no es emprendedor, sino que está muy asentado, pero que ha desarrollado iniciativas realmente innovadoras y que por eso ha hecho que en este tiempo en el que se dice que la gente ya lee menos, pues esté vendiendo libros incluso a Sudamérica. Hablamos con los impulsores de esta editorial en una sección más de Galicia en primera persona, esa sección de economía digital que os acerca historias de emprendimiento analizadas y contadas por sus protagonistas y que se enmarca dentro de la sección más amplia que es Galicia Smart Business. Bueno, la editorial surge, yo ya llevaba 12 años trabajando en una editorial y pues estos momentos vitales que quieres crear tu propio proyecto, y creamos la editorial y la librería Cascanueces. Al principio era mucho más potente, digamos, en los resultados anuales, en la facturación, la librería, pero realmente la vocación era de editar, entonces poco a poco ha ido cogiendo más fuerza la editorial. Realmente el sello Bulubú lo creamos en el año 2013. Desde el 2010 hasta el 2013 trabajábamos con el sello con mis apellidos, que ahora ha quedado un poco como más la parte centrada en narrativa, en microrelato, etc. Y la parte ilustrada más en Bulubú. Antes ya de crear la empresa, éramos conscientes de que había un montón de gente pues, que hacía cosas muy interesantes y a lo mejor los teníamos al lado y a veces ni lo sabíamos, ¿no? Y entonces desde el principio lo tuvimos claro. El primer libro que publico es de un amigo, como un hermano, un libro de fotografía. Luego el siguiente que publicamos es de El Cascanueces, de David Pintor, que es un ilustrador de aquí, pero al que le debemos muchísimo, porque nos ayudó muchísimo al principio. El logo de Bulubú está diseñado por él, y es un ilustrador local con una trayectoria y una repercusión internacional que yo creo que hasta la gente de aquí no es consciente de lo valorado que es, pues, por ejemplo, en Italia, ¿no? Y bueno, ya la autora de ese libro del Cascanueces, de ese álbum, fue María Canosa, aunque vive aquí desde hace muchísimos años, vive aquí cerca. Y bueno, esa dinámica la verdad es que fue funcionando muy bien. Empezamos a combinar también a lo mejor con autores más consagrados, pero sí que teníamos claro, y seguimos teniéndolo, que queremos evitar un poco esa tendencia que hay en general en España de muchas editoriales que mantienen un fondo muy grande de su catálogo de compra de derechos a editoriales de fuera y tal. No por nada, porque si traes cosas buenas, pues bienvenidas sean. Pero a veces eso, buscas fuera, esto es como se decía en el fútbol, ¿no? Que buscaban los jugadores en Brasil y los teníamos aquí. Sí, los ilustradores nacionales en general, gallegos en particular, son muy valorados fuera. En general la ilustración española tiene mucho prestigio, tiene mucho nivel, y entonces pues es que ha sido muy fácil en ese sentido, bueno, muy fácil, luego te lo tienes que currar en ferias, defender tu producto, pero claro, gracias a estos artistas, lo que nos permitió es, bueno, ir con el pecho fuera a las ferias, ¿no? Porque el trabajo era perfecto. Aquí ya habían abierto camino otras editoriales, cuidado, no somos nosotros pioneros, pero bueno, sí que nos pareció desde el principio un camino importante y que da muchas satisfacciones, y la verdad es que bueno, ha ido funcionando bien. Ahora con la pandemia se ha parado un poco, pero bueno, a ver si lo retomamos. Pues mira, inicialmente como todo el mundo muy preocupados, pero luego, bueno, Susan Sontag en uno de sus últimos discursos dijo que la literatura es libertad, ¿no? Entonces, claro, eso que nos ocurrió, que nos encerraron, mucha gente redescubrió que la literatura, que los libros les daban esa libertad aunque fueran metidos en casa, ¿no? Yo digo de broma, pero bueno, con cierta parte para mí de verdad, que el sector del libro, como siempre vive en pandemia, siempre, o sea, yo desde el año 98 estoy en un sector pandémico en el que siempre es todo apocalíptico, vamos fatal, nos vamos a hundir, esto está fatal, siempre,
Pues claro, llega la pandemia y no hemos notado mucha diferencia, sinceramente, salvo el tiempo que estuvimos un poco cerrados. Y además, a pesar de que hubo muchos vaticinios al principio, de hasta un 40% de caídas a final de año en las ventas de libros, creo que ha sido un 4%, lo cual eso para el sector del libro, insisto, no es nada porque estamos acostumbrados a ese tipo de caídas, subes al año siguiente un 5%, es decir, entonces claro, estamos muy preparados para la guerra, entonces vino la guerra y ya no notamos la diferencia. Pues mira, el de Emilia, que no sé, el de Emilia fue digamos, un ataque nuestro directo a la autora María Canosa, de la que hablaba antes, autora de aquí, coruñesa, y a la ilustradora Bea Gregores. Hace 9 meses, además, con muy poquito tiempo, decidimos que como se cumplía el centenario de la muerte, pues le propusimos el proyecto a María. Inicialmente María es una persona muy sensible y todo el tema de la pandemia lo había sufrido, lo había sufrido a nivel, por lo que nos comentaba ella, y yo creo que de primeras dudó, pero luego lo afrontó y creo que está encantada por lo que ha hecho ella misma, de todo el trabajo que ha hecho, o sea que hasta le ha venido bien a ella también a nivel personal, creo, por lo que le he oído alguna vez últimamente. Y en este caso fue más encargo nuestro, ¿no? Estamos encantados con el resultado, ¿no? Pero luego otras veces es que es muy variado porque te mandan un proyecto, normalmente esta editorial, claro, a medida que somos más conocidos, más respetados, pues recibes más cantidad de proyectos y también más de más calidad, ¿no? Entonces también ese trabajo de selección, porque nosotros atendemos a todo lo que nos envían, es decir, nosotros de momento intentamos ver todo y entonces lleva su tiempo y entonces ves algún proyecto, luego incluso en ferias. Yo recuerdo en un Ilustratur en Madrid, pues hay un libro que se llama Nuestros escritores malditos, surge en aquella entrevista con el autor. Las formas son variadas, entran por la puerta y nos enseñan el proyecto, nos gusta. Nosotros nunca miramos, cuando nos mandan proyectos, nunca miramos quién nos los manda o cuando nos los enseñan. Esto de verdad que es cierto. Evidentemente, claro, cuando te mandan proyectos, los autores grandes normalmente no te suelen enviar en proyectos porque como tienen trabajo, tienen encargos, no suele darles mucho la vida para mucho más. Pero cuando te manda un autor grande un proyecto, pues claro, ves el nombre y no lo puedes evitar. Pero en general, como aquí somos muchos y tal, o sea, no miramos nunca quién es esa persona, quién hay detrás de ese proyecto, miramos primero el proyecto, si nos gusta, pues a lo mejor puedes curiosear, volvemos al tema digital, al tema internet, pues curioseas un poco quién es y todo esto. Pero lo primero es que nos guste. Entonces, de nuevo, el tema digital también nos facilita mucho a nosotros y a los autores la tarea. El de Nuevo Mundo, la verdad es que este es un libro, pues sí, la verdad es que fue profético. Este libro realmente sale a la venta en el 2018 y era una historia que yo ya conocía hacía unos años, directamente a través digamos, de Antonio, de su investigador principal, del redescubridor de la figura de Isabel Zendal, de Antonio López, y bueno, pues surgió la oportunidad de poder hacerlo y la verdad es que quedamos ya en aquel momento encantados porque fue un trabajo perfecto. Volvemos a autores locales, firman como el Primo Ramón, Borja y María, y luego pues eso, desgraciadamente con la pandemia y con el famoso hospital madrileño, pues volvió a aumentar ventas y a funcionar. Es un libro que ha funcionado fenomenal en institutos, se ha trabajado con él, ya se había trabajado antes de la pandemia, porque no deja de ser una figura muy curiosa, la de Isabel Zendal, y efectivamente con la pandemia pues cogió otra vez vida. Sí. Y seguimos en muy buenos números, la verdad. Sin esa perspectiva internacional que empiezan ahora a abrirse. Piensa que los mercados internacionales para nosotros son mercados hispanoamericanos, países en los que la pandemia está haciendo mucho daño, pero bueno, ahora claro, ahora es
poco ya se ha pasado lo gordo de la tormenta, pues ya parece que todo va a venir fenomenal, la verdad. Acabamos de publicar precisamente un libro hablando de tormentas, que es Nación Mar, que es sobre el mundo del mar aquí en Galicia, un libro que inicialmente hemos publicado en gallego y fíjate si estamos optimistas en lo de la apertura, que lo vamos a publicar también en castellano, porque aunque sobre el autor habla de la Costa da Morte, todo esto, pensamos que países como Chile, que les gusta mucho lo que hacemos, o cualquier país con mar, digamos, pueden entender, cualquier marinero va a entender muy bien estas transformaciones que hace Xosé Iglesias, pues de un barco en una ballena y la narración que hace de ese mundo, por desgracia en muchos casos en extinción, pues que es el mundo del mar en Galicia, ¿no? Entonces eso, con mucho optimismo, la verdad.